Buenas noches, este es mi proyecto integrador de la materia Impuestos de Personas Físicas. Con base a la ley del ISR, ¿qué es considerado como interés? Rendimientos de créditos en cualquier clase de rendimientos de deuda pública o de bonos, premios de reportar o préstamos de valores, que quiere decir que cuando uno ingresa un pues dinero a una inversión, esto te va a retribuir con intereses. También puede ser con préstamos, vas a tener que pagar intereses sobre esos préstamos. Ingresos por interés. El régimen de ingresos por interés es una figura física dentro del servicio administrativo de administración tributaria, que quiere decir el SAT, que también como objeto regulan las personas físicas que obtienen ingresos por intereses derivados, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Cuando tú inviertes, obtienes unos intereses en esas inversiones, o puede ser en bancos o en financieras. Podemos ver aquí un ejemplo de un cálculo por una declaración anual sobre el régimen de interés. Podemos observar que en en los intereses nominales tuvo unos intereses de 1.050.000, pero ya con los intereses reales, lo que normalmente vamos a recibir son 560.000. Pero a esto se le retiene un porcentaje, que son 70.000 pesos. Entonces, para determinar el ISR es los ingresos acumulados menos las deducciones personales. Deducciones personales quiere decir gastos médicos, colegiaturas, cosas personales, depende como dice la ley. Te da una base. Podemos ver en el límite inferior que está en la tabla del ISR anual. Se lo restamos a la base que tenemos un excedente. Este excedente lo vamos a multiplicar por, dependiendo en dónde que tenemos la cifra del excedente. Aquí nos quedó en 17.92. Se multiplica y nos da un impuesto marginal. Eh, Tenemos en la tabla misma la cuota fija. Se tiene que restar el impuesto marginal menos la cuota fija. No, perdón, se suma y nos da un impuesto causado. A esto se le disminuye las retenciones que te hizo el banco, la financiera, y te da un impuesto a cargo o a favor. Como podemos ver aquí fueron 17.136 pesos a favor. Cálculo de impuestos por premios. Quien obtenga premios derivados de lotería, rifas, sorteos, juegos con apuestas y concursos, se calculará el impuesto aplicado al valor del premio obtenido en la tasa del 6%. Quiere decir que si nosotros ganamos 100.000 pesos, tendríamos que pagar un impuesto de 6.000 pesos sobre estos 100.000. Eh, los ingresos por dividendos. ¿Cuál es la razón por la cual una persona puede obtener dividendos y a qué está obligado a recibirlo? Los dividendos se obtienen en base a las acciones que tienes una persona física en una empresa. Cuando la empresa obtiene unas utilidades, está obligada a repartir dividendos a los socios de esta empresa, que son las personas físicas que la fundaron. Son unos ingresos acumulables. Estas personas están obligados a reportar sus ingresos por dividendos en su declaración anual y así pagar un impuesto sobre estos ingresos.
Impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado es un impuesto indirecto sobre el consumo derivado de las compras de bienes o servicios profesionales. Esto quiere decir que te cobran un porcentaje. Normalmente hoy en día se maneja el 8% y el 16% sobre el costo de tu compra. Mm, ¿Quiénes están obligados al pago de IVA? Jurídicamente son los empresarios o profesionales los que tienen que ingresar el IVA, pero a su vez están obligados a repercutirlo a sus clientes. En ese sentido, se dice que como resultado recae en el consumidor al final. Quiere decir que uno crea un producto o prestas un servicio y tienes que cobrar el IVA. Pero al final, cuando tú compras sí, o contratas un servicio, tienes que pagar el IVA. En realidad, el IVA ni es pues de nadie, o sea, al final se paga completamente al gobierno. Muchas gracias. Este fue mi proyecto. Hasta luego.